Estudiar en las cárceles, una nueva oportunidad, Gabriela Sagordo. Así es, y quisimos hablar de este tema justamente por esa razón, porque es una posibilidad de cambio, y no solo para aquellos que están privados de su libertad y que eligen esta opción como una alternativa tal vez a pasar sus días de encierro, sino también como una posibilidad de cambio diferente para toda la sociedad. Y esto tiene que ver justamente con la tasa de reincidencia, porque las estadísticas indican que entre aquellos presos que estudiaron, la reincidencia se reduce significativamente. Por eso quisimos mostrar lo que ocurre dentro de las cárceles y sobre todo hablar de este programa de UBA 22, que depende de la Universidad de Buenos Aires y que, aunque algunos no lo conozcan, ya lleva 30 años y además fue pionero en todo el mundo en este tipo de educación dentro de los centros carcelarios. Pero vamos a compartir la primera parte del informe. Detrás de estos muros, en un lugar donde algunos piensan que no hay opción más allá del encierro y la espera, otros descubren que el estudio también es una posibilidad. Mi llegada al centro universitario se produjo hace alrededor de 3 años, cuando quizás es el centro universitario como institución. Yo no estaba alojado acá en el penal de Devoto, estaba alojado en el penal de Ezeiza, y mi intención siempre, a partir del momento de que terminé detenido, implicó poder progresar, buscar cualquier herramienta que me pudiera generar, primero, el paso del tiempo, y segundo, ir nutriéndome de herramientas para lo que implicaba el ingreso a la sociedad, después en lo que configura el post-encierro. Después de pasar varias puertas de seguridad, en el penal de Devoto está el centro universitario. Un oasis de libertad y razón, allí donde la violencia y el control parecen reinar. Mira, entrar a la cárcel es sentir ese olor entre que es una mezcla de hospital con cementerio, ¿no? Esa cosa de enfermedad y muerte. Es muy fuerte entrar en un lugar donde los derechos están suspendidos afuera, ¿no? Donde todo lo que para nosotros es normal, ahí es anormal, y lo que consideramos anormal, ahí es normal. La vida no vale nada en la cárcel. Sabemos que muchas veces pensamos diferente sobre algunas cuestiones por lógica, porque ellos tienen una tarea que es custodiar. Y bueno, la palabra seguridad para ellos es muy importante, y para nosotros la palabra libertad, educación. Caí detenido, voy al complejo penitenciario número 1 de Ezeiza, y bueno, después de mucha lucha, de varios meses de encierro, bueno, descubro que tengo la posibilidad de acceder a la universidad. En ese momento era una bocanada de aire puro, porque era una manera de ocupar la mente, ¿no? Así, para ellos, aprender vuelve a ser una oportunidad. Nadie está exento, y el hecho de estar padeciendo o atravesando esta situación nos genera, bueno, el desafío de buscar una alternativa. Creo que no hay alternativa, creo que es la única opción, el estudio en todos sus niveles es el estudio, y creo que eso es lo que ha permitido el cambio hacia el futuro, ¿no? Y ese futuro puede ser mucho mejor para todos. Las estadísticas marcan que 1 de cada 2 presos que recupera su libertad reincide en el delito, mientras que entre aquellos que estudiaron en la cárcel, la cifra se reduce al 15%. Cerca del 50-51% de las personas que estuvieron privadas de libertad vuelven a delinquir en la Argentina. Ahora, o sea, 1 de cada 2. Ahora, los graduados de la Universidad de Buenos Aires en contextos de encierro han vuelto en una cifra muy inferior, 1,5 cada 10.
la oportunidad de una vida mejor en libertad, ¿no? Con anhelos. Y algo muy importante que recién decía el informe, Gabriela, es cómo baja, ¿no? Esa tasa de reincidencia una vez que ya estudian. Y en una época sabíamos que estudiaban, muchos terminan el secundario, que estudiaban abogacía, pero me comentabas también que hay otras carreras que ahora es como que comenzaron a estudiar mucho más. Claro, hay varias carreras que se dictan dentro de los centros carcelarios, pero la que está teniendo mucho crecimiento en el último tiempo tiene que ver con administración de empresas y con contador público, algo que llama la atención porque justamente antes la mayoría, bueno, por haber venido de alguna situación previa de juicios básicamente, estudiaban abogacía, pero ahora se dieron cuenta que el espectro es muy amplio y que tienen otras posibilidades también de estudio. Y esta tasa de reincidencia que baja tiene justamente que ver con abrir ese abanico de posibilidades. Muchas de las personas que están en la cárcel no conocían otra realidad que no fuera la vinculada al delito. Y al estar en este contexto donde salen de la violencia y comienzan a razonar las cosas desde otro lado, a darse cuenta que pueden recuperar la palabra, que no hace falta pelear, sino que también pueden dialogar. Y sobre todo este acercamiento a los libros, al aprendizaje, les da otra apertura que justamente genera que cuando salen de la cárcel tienen otras posibilidades y por eso se reduce tanto la tasa de reincidencia. La mitad de los presos que reincide y que no estudia reincide justamente en el delito. 1 de cada 2, el 50%. Y en el caso de los que estudian, solo el 15%. Es algo llamativo y por lo cual esta experiencia que comenzó siendo muy chiquita en la cárcel de Devoto, bueno, ya se extendió a otros penales. Derribar los barrotes con libros, ¿no? Exactamente. Qué importante, tiene que ver con eso. Claro. Y realmente impacta cuando uno va ahí, como estuvimos nosotros, que tuvimos la posibilidad de ingresar a la cárcel de Devoto, la diferencia de lo que son los pabellones a lo que es el centro universitario que funciona allí adentro. En ese contexto no hay guardiacárceles, no hay ningún tipo de control, es todo autogestionado y hay una tranquilidad absoluta. Uno no se da cuenta que está dentro de la cárcel, parece que estuviera realmente en cualquier universidad, cualquier facultad dependiente de la UBA y no allí dentro de un penal. Pero vamos a compartir la segunda parte del informe que tiene que ver justamente en cómo nació UBA 22 y cómo es la actualidad. En 1985, cuando el pedido de una madre y el impulso de una docente se unieron, nació UBA 22, un proyecto educativo que se desarrolla dentro de las cárceles, que fue pionero en el mundo. UBA 22 nace porque una mamá de un muchacho que estaba privado de libertad y que había iniciado sus estudios universitarios antes de cometer un ilícito, le fue a pedir a la entonces secretaria académica del ciclo básico común si existía alguna posibilidad para dar materias libres, para continuar con los estudios. Hay un pedido por parte de un alumno de poder hacer estudios universitarios, pero es la universidad la que resuelve satisfacer ese pedido dándole una vuelta de tuerca más, que es llevar la universidad a la cárcel. Pasaron 30 años desde la implementación del programa. Más de 3.000 presos tuvieron acceso a la formación universitaria y más de 500 lograron graduarse. Mira, hoy podemos decir que tenemos alrededor de 1.660 internos acá en Devoto, de los cuales tenemos 302 que están cursando carreras universitarias. Implica un cambio en la mentalidad de todos. Implica una responsabilidad de la autogestión reinante aquí en el centro universitario, hace que todos los estudiantes empiecen se subsumen en la norma, en la ley, por propia voluntad. Acá no existe la coacción del servicio, acá uno no tiene que portarse bien porque se lo exigen. Acá los estudiantes vienen y buscan su progreso, buscan su avance por lo que implica personalmente. En el centro universitario se puede cursar desde el CBC hasta carreras como Derecho, Administración de Empresas, Psicología, Sociología y Filosofía. Además de diversos talleres para los cuales no se requieren estudios previos. Es un sistema de autogestión donde ellos mismos eligen quiénes son sus propios representantes, tienen esta capacidad de verbalización
y resolución de la conflictividad mediante la palabra y no mediante el uso de la fuerza o la justicia. Empezó prácticamente por una cuestión de hacer cualquier cosa con tal de salir del encierro, y después encontré una vocación que no creí que la iba a encontrar jamás. Del Alejandro que entró al de ahora veo un cambio con respecto a su madurez, veo un cambio con respecto a sus objetivos de vida y veo cambio en cuanto a sus objetivos personales. Una experiencia que se debería transmitir para otras cárceles también, por eso nos pareció sumamente importante este informe, Gabriela, muy interesante realmente. Gracias, Marisa. La idea justamente era mostrar cómo funciona este programa y también que se conozcan estas historias, porque son historias reales, no son personas que están en la cárcel, pero que están soñando también con un futuro mejor, con un futuro diferente, y esto a través de ¿qué? De la educación.